La palabra Elohim es una palabra que se puede utilizar también para aquellas personas que tienen un alto estatus, se puede decir. Y la palabra Elohim, que aparece por primera vez en esta sección, si no me equivoco, aquí en el versículo 6, ¿okay? En el 21:6. Y tiene distintos significados la palabra Elohim. Ya habíamos hablado en sesiones pasadas acerca de la naturaleza plural de la palabra Elohim, ¿sí? Teniendo esa yud y mem al final, ¿sí? Que indica es una palabra plural. Algunos piensan eso se debe a la pluralidad de la divinidad, ¿sí? Empiezan a hablar de la Trinidad y otras cosas que son bastante ajenas al judaísmo, no me representan para nada, pero entiendo de dónde viene ese pensamiento. No vamos a hablar de eso el día de hoy. Ya teníamos algún otro video hablando de eso, que obviamente no significa eso, sino que es una palabra como superlativa, ¿sí? A veces se utiliza el plural en hebreo para determinar importancia de algo o de alguien, ¿sí? Ahora, con respecto a la palabra Elohim, ¿sí? Elohim en esta misma sección aparece con tres acepciones distintas, se puede decir. La palabra Elohim obviamente se utiliza para denominar a Dios, ¿sí? A Dios singular, a Dios todopoderoso, al creador. Yud Hei Vav Hei es el Elohim de Israel, ¿sí? Aunque sea una palabra plural, refiriéndose a la divinidad singular, se utiliza esta palabra Elohim, pero también se utiliza para decir dioses en plural, ¿sí? Por ejemplo, habíamos visto la semana pasada en Éxodo 20 los 10 mandamientos hablados desde el monte Sinaí, que decía no tendrás otros dioses frente a mí, ¿sí? O en mi presencia. En hebreo es no tendrás otros Elohim, ¿sí? La misma palabra puede utilizarse para el plural, dioses, o para el singular, Dios, ¿sí? Hasta hoy en día en Israel se utiliza esa palabra Elohim, ¿sí? Para referirse a Dios, ¿sí? Hashem le dicen para decir el nombre, el tetragramatón, Yud Hei Vav Hei, pero también se le dice Elohim, ¿sí? Al Dios creador, una palabra más común, ¿sí? Y por el otro lado, tiene otro significado también, un tercer significado que aparece varias veces en esta sección y eso es lo que les voy a presentar ahora. ¿Okay? La primera vez, como les decía, empieza acá en Deuteronomio, Éxodo 21:6. ¿Okay? Justamente, fíjense aquí en el versículo 6, ¿sí? Primero habla de un siervo. Si un siervo es una persona se vende a sí misma como sierva, ¿sí? O como esclavo, literalmente, y la palabra es esclavo, es la misma palabra. Y en el versículo 6, o sea, si el esclavo no quiere o el siervo no quiere salir libre en el 7º año como era determinado, dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces. ¿Okay? Entonces su amo lo llevará ante los jueces y luego está esta especie de procedimiento, ¿sí? Que se hace haciéndole un agujero en la oreja o se le ponía tal vez como un arete para determinar qué sería su siervo para siempre. ¿Okay? Entonces, acá dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces. ¿Okay? ¿Y qué dice en el hebreo? En el hebreo dice, ve higisho, Adonav, ¿sí? Su Adón, su amo, la palabra Adón, ese es otro tema, lo vamos a ver en la siguiente sesión para los que vengan, lo traerán su amo, el
Elohim. Su amo lo traerá a los Elohim. ¿Entienden? El contexto es lo que va a determinar el significado de esta palabra. Porque, ¿qué lo traerá? ¿A Dios, su amo? ¿Qué lo traerá? ¿A los dioses? No, lo traerá a los jueces. ¿Ok? La palabra Elohim es una palabra que se puede utilizar también para aquellas personas que tienen un alto estatus, se puede decir. Puede ser también una persona importante que no es juez. En este contexto, porque está hablando de mishpatim, de estos juicios, está hablando de jueces. Y esto se repite en el versículo 7 y 8 del siguiente capítulo, el 22. Nos vamos a ir hasta el 22 aquí. 22, 7, 8. Miren en español. Cuando alguien tiene algo en su casa que le es dado y le es hurtado, si el ladrón es hallado, paga el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces. ¿Okay? En el siguiente versículo, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces. Y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Obviamente muy interesante fijarse ya en detalle cuáles son esas determinaciones que vienen directamente del Dios de Israel a través de Moshe para el proceder de esa vida legal de Israel. Pero en el hebreo, como ven acá, al kol aveda asher yomar ki hu ze ad ha-Elohim yavó. Al Elohim, hasta el Elohim, lo traerán o vendrá. ¿Sí? Y davar shneyem asher yarshiun Elohim, ¿sí? Lo que los Elohim determinen o a quien salga culpable, ¿sí? De acuerdo a los Elohim, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Cuando vemos la palabra Elohim y luego vemos una traducción, ¿sí? Pero no leemos la traducción, no leemos el hebreo original, leemos solo la traducción. Entonces, si el traductor puso Dios, entonces decimos, ese es Dios. Pero tal vez no estaba hablando de Dios, ¿sí? Estoy pensando en un ejemplo en particular, en Génesis 6, sí, me parece que es Génesis 6, no lo tenía aquí preparado, pero me vino ahora a la mente. ¿Saben lo que estoy hablando? ¿Sí? Los hijos de Elohim, los ángeles caídos, los nefilim, ¿sí? Todo, hay una gran teología acerca de eso. Benei Elohim, ¿sí? En el judaísmo hay disputas entre los comentaristas para ver de quién está hablando. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? ¿Son hijos de Dios? Perdón, porque hasta yo estoy diciendo hijos de Dios. Dice Benei Elohim, ¿sí? Son hijos de Dios, son hijos de los dioses no pueden tener hijos, diríamos, ¿sí? Aunque de acuerdo a la mitología de muchas religiones, los dioses tenían todo tipo de hijos, o eran tal vez nobles, o tenían un estatus legal en ese tiempo en la antigüedad. ¿Okay? Entonces, estas son cosas que hay que tener en cuenta y por eso hay que fijarse siempre fácilmente en el hebreo, en algún interlinear, en alguna concordancia acerca de qué es lo que dice originalmente. ¿Okay? En el 22:19 acá, para darles unos ejemplos de Elohim de otra manera, o 23:13 lo tenía aquí. Tal vez en el hebreo está en el 13. A veces se me cambia. Acá. Ubechol asher amarti elechem tishamru veshem Elohim acherim lo tazkiru. ¿Okay? Tenemos este versículo que dice, no harán mención del nombre de otros dioses. ¿Okay? Entonces, Shem Elohim acherim, el nombre de Elohim
Ajerim. Ajerim es otros. Elohim es dioses aquí, ¿ok? Y siempre se puede buscar aquí una palabra, ¿sí? Cuando la selecciona uno, hace control o command con la F. Aquí aparece la palabra 13 veces, ¿ok? Aquí, por ejemplo, la montaña de Dios. Aquí esta es la que estaba buscando en el versículo 13 del 24 era, ¿ok? 24:13. Moshe y Yehoshua subieron, y luego subió Moshe al Har Ha-Elohim, a la montaña del Dios, ¿sí? Con el artículo Hey. A veces también ni siquiera van a encontrar esta palabra exacta porque en hebreo puede que esté en smihut, ¿sí? Entonces va a decir Elohei, por ejemplo. 3 veces aquí aparece la palabra Elohei, ¿sí? Elohei no es Elohim, es Dios de, ¿sí? Elohei. Entonces aquí tenemos Elohei Kesef ve Elohei Zahav, dioses de plata y dioses de oro en el 2023. Esto era de la parashá pasada, que de hecho lo tengo acá a propósito porque lo vamos a discutir más tarde en la siguiente sesión. Es parte del contexto y lo tenemos también aquí en esta sección en el 24:10. Vayaru et Elohei Israel, eso también para discutir luego, que vieron al Dios de Israel, eso bastante controversial, no lo vamos a discutir ahora porque dice que muchos vieron al Elohim de Israel. En este caso sí está hablando, obviamente, el Elohim de Israel, está hablando del único de Yud Hei Vav Hei.